comenzamos Espacio Historia. Luz, buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Bueno, gracias por un nuevo espacio historia. Muy interesante también lo que traemos en el día de hoy, porque vamos a hablar de conquistadores. Tenemos aquí, como ya has presentado, a Ruta Conquistadores, que nos va a hablar, ¿no?, de todos estos hitos y hazañas que hicieron todos estos grandes personajes, la mayoría, por cierto, extremeños. Eh, y yo voy a empezar, bueno, buenas noches, Luis. Eh, Voy a hacerte una serie de preguntas para que nuestros oyentes se pongan en el lugar, ¿no?, de lo que era aquello, ¿no?, fueron esos conquistadores y hasta dónde pudieron llegar, ¿no? Esa valentía, no sé si esa valentía o locura, ¿no?, de cruzar estos océanos. El otro día veía imágenes que me enviaban, ¿no?, del océano cuando está enfadado, cuando está alborotado, de los marinos y demás, barcos actuales, ¿no? Y yo me ponía en la situación de aquellos valientes, ¿no?, con esos barcos cruzando esos océanos y decía, madre mía, ¿no?, qué hito más importantes. Así que, bueno, vamos a hablar sobre tu proyecto. Cuéntanos qué se encuentra detrás de esto que estáis haciendo, el origen y qué te lleva a ponerlo en marcha. Pues muchas gracias por la presentación, Luz, y muchas gracias a todos los participantes y los que nos escucháis por darnos visibilidad, principalmente, porque es lo que vamos buscando, dar visibilidad a este proyecto con la idea de dar visibilidad a todos esos protagonistas que estamos hablando. ¿Qué es Ruta Conquistadores? Pues Ruta Conquistadores, muy resumidamente, es una ruta turística y cultural. Es eso, es una ruta turística y cultural que pretende poner el valor, el patrimonio de la tierra donde nacieron muchísimos de estos personajes que fueron protagonistas en la epopeya del descubrimiento, exploración y conquista de América. Como bien has dicho, hay muchos de ellos que son muy famosos. O sea, no tendremos que hablar de Pizarro, un Hernando de Soto, un Hernán Cortés. Todo el mundo los conoce. Pero hay una cantidad de personajes con unas historias increíbles que también, sin olvidar a los grandísimos, también pretendemos poner en valor. Y poner en valor las ciudades donde nacieron, monumentos que tienen en sus villas natales, la casa donde crecieron, la tumba donde están enterrados y una serie de puntos que son de obligada visita a quien le guste la historia, sobre todo este periodo histórico, siglo XV y XVI, y su relación con América. Este proyecto queremos presentarlo este año en Fitur, en enero del 2025, y pretendemos no solo dar a conocer toda esta historia para los amantes de la historia y el conocimiento de estos personajes, sino también hacer de esto un motor económico. Todos sabemos que Extremadura es una de las comunidades con más deprimidas económicamente, donde menos industrias tenemos, pero bueno, tenemos ocasión o tenemos recursos turísticos y culturales para intentar atraer a un turismo de interior interesado en esta temática y que puede traer riquezas a nivel de pernoctaciones, a nivel de entradas en museos, de comer en restaurantes y ese es nuestro proyecto realmente. Pues un proyecto, además de necesario por los tiempos que corren, nunca mejor dicho, interesante y desde el punto de vista de la difusión y el conocimiento de la historia, magnífico, ¿no? Eh, Dime, los visitantes, ¿qué van a ver? ¿Cómo se pueden organizar? ¿Qué visitas hay? ¿Cómo se desplazan? Ok, Cuéntanos un poco cómo va a consistir esto. hago un poco de historia, un poco del turismo te iba a decir de los años pasados, pero no, casi que me voy a medio siglo atrás. Siempre Extremadura se ha enorgullecido de ser tierra de conquistadores y ha habido siempre algunos proyectos turísticos o algún impulso turístico relacionado con esta temática, que básicamente era un mapa donde aparecía Trujillo, Medellín y Jerez de los Caballeros, y se hablaba un poquito de Vasco Núñez de Balboa, de Cortés y de Pizarro. 4 textos, un pequeño museo y ya está. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2024. Ahora el mundo ha cambiado, el turista es otro, las cosas son diferentes. Entonces nosotros en una única plataforma pretendemos ofrecer todo al turista, todo. El turista se ha vuelto, entre comillas, vago.
O sea, no quiere saltar de un sitio a otro, tener que organizarse en 1000 historias. Si se lo das todo mascadito, la posibilidad de convertir su interés en una visita real aumenta mucho. Entonces, en nuestra plataforma aunamos desde el itinerario. Oye, ¿qué quieres venir? ¿Fines de semana? ¿Quieres venir 10, 15 días? O sea, tenemos varias opciones de rutas que se adaptan a la necesidad de cada uno. Tienes la ruta cronológica, la ruta más corta, la ruta de fines de semana. O sea, nos vamos adaptando al visitante. Si quieres llegar a un sitio concreto, oye, pues quiero ir a Belvis de Monroy, a ver el convento de los 12 frailes franciscanos, los 12 apóstoles de México. ¿Cómo se llega? Pues tienes un link en que le das y se te abre el GPS directamente y no tienes que hacer nada más. ¿Qué voy haciendo? Luego vamos añadiendo experiencias. O sea, vale, ya tengo la información, dónde dormir, dónde comer, a qué municipios tengo que ir. El GPS ya me dice por dónde me va a llevar, pero ahora te vamos ofreciendo experiencias. ¿Qué tipo de experiencia? Pues, por ejemplo, podcast. Mientras voy viajando, por ejemplo, que hemos hablado ahora en Belvis de Monroy, pues voy escuchando el podcast de los 12 apóstoles de México. O mientras voy a Llerena, voy escuchando, por ejemplo, el podcast de la primera maestra de América. O cuando voy a ver el monasterio de Yuste, pues voy viendo la importancia de los alimentos que vinieron de América y los alimentos europeos que llevamos allí y en qué papel juega en todo esto el pimentón. O sea, vas teniendo una serie de podcasts, tienes texto, tienes vídeos para ver en casa. Luego, cuando ya llegas al destino, por ejemplo, llegas a Trujillo, y digo, bueno, ya estoy en Trujillo. ¿Qué veo? Una relación de que ver relacionado con este periodo histórico, con la conquista de América, pero bueno, ya que estás en Trujillo, también vas a ver más cosas, ¿no? Pues también un listado de ya que estás aquí, qué otras cosas puedes disfrutar, qué otros monumentos. Una guía, esto sí es interesante, hemos incluido unas guías autoguiadas, una ruta autoguiada, ¿no? En los municipios, donde con el teléfono móvil, sin descargar ninguna aplicación, y eso es importante, vas haciendo un recorrido a modo de gincana, y ahora explicamos por qué a modo de gincana, pero vas recorriendo los principales lugares y te vas recibiendo información de los mismos y tal. Para hacerlo más ameno y sobre todo si hay padres que viajan con familia, lo hacemos a modo de gincana. Es decir, no pasas de un punto del itinerario hasta el siguiente, hasta que nos resuelva una pregunta o acertijo relacionada con el monumento que estás visitando. Estás viendo, por ejemplo, el Palacio de la Conquista de los Pizarros en la Plaza Mayor de Trujillo. Pues te habla del Palacio de la Conquista, su origen, su historia de forma muy amena. Pero pregunta, oye, ¿qué animal aparece en el escudo de los Pizarros que tiene un árbol? Jolín, pues tienes que buscar, miras y dices, pues aparece un oso. Pones la respuesta, si es correcta pasas al siguiente punto, si no, te va dando oportunidades, al final todo el mundo acierta porque hay una especie de juego del ahorcado que te da la solución. Luego en cada monumento también vas a tener, tenemos geolocalizados actualmente unos 65 sitios de interés, pretendemos llegar a los 100, que tienen su código QR en un cartel de metacrilato, donde si lo escaneas pues te narra también la historia o el porqué de ese sitio que estás visitando. En resumen, es una plataforma donde se le da todo al visitante y no solo lugares de comer y dormir como hemos hecho tradicionalmente, casas de comida, como decimos en la ruta, sino también ofrecemos experiencias, porque las experiencias son importantes para que la visita llegue realmente al corazón y funcione luego el boca a boca. Y entendiendo que Extremadura es cuna de conquistadores, y en este proyecto que habéis lanzado, como digo, tan interesante, ¿qué conquistadores extremeños concretamente destacáis más en esta ruta? Porque ya sabemos que hay muchos y conocidos, Pedro de Alvarado, por ejemplo, en fin, bueno, has citado Pizarro, etcétera, pero ¿en qué destacáis más en vuestra ruta en relación a estos conquistadores? ¿Qué personajes? Mira, tenemos, o sea, hay 17 grandes, por así decirlo. Hemos hecho 17 principales y luego tenemos unos 110 secundarios, porque en cualquier municipio de Extremadura siempre ha habido algún vecino, en algunos municipios de 400 habitantes se iban 100, que participó en esta epopeya. Algunos con más protagonismo, otros con menos, pero tenemos lo que le comento. O sea, 17 principales, que te digo, Nicolás de Obando, obviamente, que fue el gobernador que fletó una flota, la primera gran flota al Nuevo Mundo, o sea, 32 barcos con 1.500 personas tratando de replicar la sociedad española en América. Ese sería, por ejemplo, el iniciador, ¿vale? Que está enterrado, bueno, la casa natal está en Cáceres, está enterrado en Alcántara, que es otro punto de los que se puede visitar. Y claro, lo bueno de este hombre, y por eso le hemos dicho el iniciador, es que fue el que tuvo el efecto llamada. Cuando él recibe este encargo, ¿vale?, de los Reyes Católicos, pues se dedica a viajar a su tierra
y en los municipios, de hecho, en Garrovillas de Alconétar había un grupo de conquistadores extremeños que se llamaban los Garrovillas. ¿Por qué? Porque se fueron de este pueblo y de los de alrededor hacia allá. Nicolás de Obando sería el primero, luego viene Vasco Núñez de Balboa descubriendo el Pacífico, Hernán Cortés, la conquista de México, los 12 apóstoles de México, que creo que la semana que viene hay una serie, no sé si la que viene o la siguiente, hay aquí en Extremadura una serie de actos, ¿no? Celebrando una especie de quinto centenario. La epopeya de estos evangelizadores y protectores de los indios es increíble, y cómo tienen que ver con la preservación de las lenguas prehispánicas, cómo escribieron las primeras gramáticas en quechua, en náhuatl, espectacular. Pedro de Alvarado, por supuesto, de Badajoz. Catalina de Bustamante de Llerena, espectacular, la primera maestra de América. Parte de América y, bueno, su marido muere y acaba fundando 10 colegios para 4.000 niñas indígenas. O sea, una labor espectacular. Se puso en contacto con Carlos V y con Isabel de Portugal reclamándole más maestras, y le enviaron maestras al Nuevo Mundo. Es una historia fascinante. Francisco Pizarro, poco voy a decir, y más en un foro de historia, la gente conoce perfectamente. Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Inés Suárez de Plasencia, la historia de esta mujer, porque hay muchas mujeres en nuestra ruta. La bravura de Inés es espectacular. Francisca Pizarro Yupanqui, aunque no nació en Extremadura, pero sí está muy vinculada a esta tierra. De hecho, esta mañana he estado visitando, se llama En Conquista de la Sierra, un pueblo pequeñito cerca de Trujillo, donde ella se fue a vivir mientras construía el Palacio de la Conquista con Hernando Pizarro en Trujillo. Hernando de Soto, muy apreciado en Estados Unidos, recorre el sur de los Estados Unidos, descubre el Mississippi, falleció allí. García López de Cárdenas, que este es un poco menos conocido, aunque sigue siendo de los grandes descubridores del Gran Cañón del Colorado. Alfonso Mendoza, que era de Garrovillas de Alconétar, de esto que hablábamos de los Garrovillas, y fundó La Paz en Bolivia. Francisco de Orellana y su fantástica aventura en el Amazonas. Ñuflo de Chávez, caballero andante de la selva, cruzó 2 veces el cono sur americano andando a pie desde el Atlántico al Pacífico. Fundó la ciudad más grande de Bolivia. Mencía Calderón, espectacular, era de Medellín, y hizo la primera caravana de mujeres al Nuevo Mundo. Llevó 80 mujeres casaderas en un viaje que le llevó 6 años. Tuvo, creo que, un tornado, fue atacada por piratas portugueses en las costas de África. Cuando llegan a América le atacan los indios, le hacen preso los portugueses, andan 1.600 kilómetros hasta llegar a Asunción en Paraguay. 6 años y 1.600 kilómetros a pie, en una epopeya que creo que hay una serie en Antena 3 que la refleja. Cieza de León, el primer cronista del Nuevo Mundo, que nació en Perú, que, por cierto, ahora han restaurado su casa y es una casa rural. Quien quiera vivir esa experiencia, que también lo incluimos aquí, se puede quedar a dormir en la casa donde se crió Cieza de León. Y, bueno, otra serie de personajes. Luego, ya lo que comentaba, hay unos personajes menores que tienen historias fantásticas. Por ejemplo, tenemos a Gonzalo Sandoval, que es de segunda categoría, entre comillas, pero también fue un capitán de Cortés. O Rodrigo Rangel, que con 64 años acompañó a Cortés en la conquista de México, y la historia de este hombre pues también es espectacular. O sea, son 17 grandes personajes y otros 100, 110 menores, entre comillas. Bueno, qué proyecto más maravilloso. Yo que conozco Extremadura, Trujillo es precioso, Cáceres, ¿qué te voy a contar? En fin, si encima puedes conocer todos los grandes hitos, ¿no?, que acometieron estos personajes españoles, pues, en fin, no tengo palabras. Pero me imagino que en Ruta Conquistadores, que es un proyecto orientado a la historia, como estamos hablando, al igual que otros muchos, os la tendréis que ver, ¿no?, con la famosa Leyenda Negra, que ahora tenemos otra vez aquí de bogué, ¿no?, por parte de según qué sectores, ¿no?, estas modas de tirar estatuas y, bueno, de atacar, por ejemplo, a Hernán Cortés, ¿no? Cuéntame sobre esto, sobre la Leyenda Negra. ¿Cómo vivís esto vosotros? Pues mira, es el defecto hecho virtud. O sea, utiliza la fuerza del enemigo para coger impulso. Afortunadamente, la Leyenda Negra, que no tenemos que explicar aquí en qué consiste, y que es una serie de falacias que pretenden echar por tierra nuestros personajes y nuestra historia, pues nos está ayudando muchísimo. Mira, el miércoles trajimos a Alfonso Borrego, que probablemente lo conoceréis, jefe Apache, descendiente de jefe Apache Jerónimo.
Y lo trajimos el miércoles estuvo en Plasencia y el jueves estuvo en Mérida. Marcelo Gullo también anduvo por aquí, o sea, espectacular. O sea, la gente, no hay nada más atractivo que lo prohibido, o cuando sabes que algo es injusto, te sientes un adalid de defender una causa noble. Y está haciendo que mucha gente se interese, está abriendo muchos ojos. Y de hecho, yo creo que estamos aprovechando para generar un impulso para combatir esto, pero al mismo tiempo para poner en valor, o sea, no solo anular la leyenda negra, sino ensalzar lo que debemos ensalzar. De hecho, anteayer viernes, lo sabréis, estuvo aquí Felipe VI, nuestro rey, y estuvo acompañado con las academias de historia de casi todos los países hispanoamericanos, precisamente para empujar todos en el mismo sentido, para remar en la misma dirección y para poner en valor las realidades. La historia es la que es, con sus claros y con sus oscuros, por supuesto, pero precisamente el Imperio Español tiene mucho, mucho por lo que sacar pecho. Nuestra historia es espectacular, es una heredera de la historia de Roma. Tenemos mucho que reivindicar. Y el que se hiciera, por ejemplo, esto en Trujillo el viernes y que además para mí tenía un matiz muy importante, se hizo en el Palacio de los Barrantes Saavedra. El Palacio de los Barrantes Saavedra es la sede actualmente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, ¿vale? La lleva don Hernando Orellana Pizarro, que es descendiente de Francisco Orellana, el descubridor del Amazonas, y de Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, y esa obra pía lleva viva 500 años, y 500 años poniendo en valor la historia y poniendo en valor la cultura, y esto sigue vivo. Que se hiciera allí, que este hombre fuera anfitrión de todo esto, quiere decir que esto está muy vivo y que esto tiene mucho futuro. Qué bien, maravilloso. Pero fíjate, todas estas iniciativas se lanzan desde la iniciativa privada, ¿no? Muchos de vosotros que os gusta muchísimo la historia, que sois historiadores o divulgadores, y no sé, en este caso, en un proyecto tan bonito como habéis lanzado, ¿qué tipo, si estáis recibiendo algún tipo de apoyo a nivel institucional o incluso a nivel privado, de empresas y demás? ¿O estáis ahí, como digo yo, a pulmón? Me alegra que me haga esta pregunta, a ver si alguien recoge el guante. No, ciertamente hay dos perfiles, el privado y el público, ¿vale? A nivel privado es lo que decimos, hay muchas asociaciones. Está ahora, por ejemplo, el Club de Guadalupe la Hispanidad, que colaboramos muchísimo con ellos y que están haciendo cosas increíbles. Estuve cenando el viernes con una persona fascinante, que de momento no voy a decir porque lo estamos viendo con mucha discreción, pero va a hacer un museo. Va a hacer un museo que el día que ese museo que vea la luz, todos los que estamos aquí, es visita obligada. O sea, a mí se me abrían los ojos con una emoción y con una ilusión. Además, una persona que entiende bastante y que le está poniendo mucha pasión al proyecto. Pero como estás hablando, efectivamente, lo nuestro es una iniciativa privada. O sea, nos hemos movido nosotros porque, si es verdad, tenemos contacto, obviamente, con instituciones públicas a nivel de ayuntamiento, a nivel de Junta de Extremadura y a nivel de diputaciones, pero ya las diputaciones, la Junta, son lentas, tienen prioridades políticas o problemas mucho más acuciantes que atendernos, entre comillas, pero sí que están dispuestas, sí que colaboran. La Junta de Extremadura, por ejemplo, ahora ha abierto a través de la Consejería de Cultura lo que se llama Extremestiza. Es un proyecto en el que habla de Extremadura y América. Han iniciado una serie de charlas con grandes escritores sobre historia, como Chani, como Adalid, como Carmen Risco, y una serie de charlas en Medellín, en Trujillo. O sea, se está moviendo eso a nivel institucional. El Ayuntamiento de Medellín, que estuvimos el otro día hablando con ellos y pronto vamos a hacerle vamos a ver, cuando un ayuntamiento se une a nuestra ruta, a nuestra red, pues le hacemos entrega de una insignia cerámica que certifica que pertenece a nuestra ruta. Esto lo vamos a hacer pronto y estuvimos hablando con el alcalde y van a hacer una cosa preciosa. O sea, en la iglesia de San Martín, que es donde se bautizó Hernán Cortés, van a hacer un museo exclusivo de Hernán Cortés y de la Hispanidad, que creo que va a ser un proyecto muy interesante, y eso es a nivel institucional. De hecho, pero esto ya es cosa mía, sabéis que parte de los restos de Hernán Cortés han sido traídos a Extremadura, están custodiados,
y supongo, quiero creer, que van a estar allí. O sea, que estén allí los restos de Cortés de aquí a un año, que es cuando tienen previsto inaugurar, eso va a ser también un revulsivo para venir en peregrinación, entre comillas, a todos los que nos gusta esta cosa, venir a Extremadura. Estamos en contacto, el otro día estuve con María Guardiola, nuestra presidenta, y ella tiene un gran proyecto que ya lo venía madurando desde hace años sobre la hispanidad en los colegios, el poner en valor nuestro patrimonio. Por ejemplo, la reunión esta que hubo con el rey, lo que comentó el viernes, también estaba auspiciada por la Junta de Extremadura. Se le quiere dar mucho valor el día 12 de octubre a la hispanidad en Guadalupe, que se celebra ya bastante bien, pero se le quiere dar mayor proyección. O sea, hay ganas tanto en lo privado como en lo público. El tema es que todos nos coordinemos y que todos trabajemos en nuestro ámbito. Bueno, pues me alegra saber que la Junta de Extremadura esté implicada en algo tan importante como lo que representa la hispanidad, ¿no? Y también me alegra que todas estas iniciativas, insisto, privadas, por mucho de vosotros, hayáis sido el empuje, digamos, ¿no?, a las instituciones para poner en primer lugar algo tan importante como es nuestra historia. Has mencionado antes, has hablado de descendientes de Pizarro y demás. Me imagino que a través de este proyecto también estáis en la búsqueda, ¿no?, de descendientes de aquellos conquistadores. ¿Habéis llegado, además de los ya mencionados, a poder contactar con alguno más? Pues sí, ten en cuenta lo que comentamos, somos una iniciativa del siglo XXI, las redes son importantes para ganar visibilidad. Tenemos un vídeo de Ascanio Pignatelli Aragona Cortés, vive en Estados Unidos, uno de los descendientes de Hernán Cortés, y tenemos un vídeo donde recomienda la ruta de conquistadores. Tenemos otro de Dairen Castro, descendiente de Pedro Alvarado. Estamos en contacto también con una descendiente de Ñuflo de Chávez. Y bueno, poquito a poquito vamos consiguiendo. Don Cristóbal Colón, que es heredero, es descendiente, perdona por heredero de Cristóbal Colón, que vive en Panamá, le estamos tocando a las puertas, conseguiremos que también nos grabe algo, y otra serie de personajes, también hemos dado con familiares de Nicolás de Obando, pero por la parte materna, de su rama materna. Pero bueno, don Hernando Orellana Pizarro también nos ha prometido grabar un vídeo. Hemos hablado con el marqués de Moctezuma Touluengo, que vive donde era, está aquí en Teruel. También nos ha prometido grabar un vídeo. O sea, queremos demostrar que esto no es algo que pasó y se enterró, sino que la historia sigue viva, que los Moctezuma siguen entre nosotros. O sea, como sabéis, la Guardia Civil la fundó un heredero de Moctezuma. En el convento de Alcántara está enterrado otro descendiente de Moctezuma. Aquí yo vivo en Cáceres, hay un palacio a la salida de la carretera de Badajoz, y ahí vive un señor, Albornoz, el conde de Albornoz creo que se llama. Y él es descendiente de Isabel de Moctezuma. O sea, la historia está viva, la historia está entre nosotros, y es una muestra y una prueba más del mestizaje, de la maravilla y la visión que tuvo España en aquella época de mestizarse. O sea, esa revolución social y genética, por supuesto, sigue viva hoy con nosotros, y a eso también queremos darle visibilidad. Aquí en Cáceres hay un barrio que se llama Moctezuma. Todas las farmacias y las tiendas allí se llama Librería Azteca, Farmacia Moctezuma, calle Caupolicán, calle Cuauhtémoc, calle Isabel de Moctezuma. Hay una estatua de 6 metros de Nezahualcóyotl. El colegio se llama Isabel de Moctezuma. Los niños con el equipo de fútbol ponen Moctezuma allí en su camiseta. O sea, eso demuestra que el vínculo sigue vivo, que estamos ahí, que la historia sigue viva, y vamos a impulsarla ahora con todo este tipo de proyectos. Qué bien suena todo. Estoy, vamos, encantada de todo lo que estoy, de lo que estoy escuchando. Bueno, antes de dar paso ya a los que sabéis, como Manuel, como David, Javier y por supuesto Darío, para seguir hablando sobre esto y entrar ya más a fondo, ¿no?, en lo que fueron nuestros conquistadores. Una última pregunta. ¿Nos puedes avanzar qué próximos pasos dará o daréis como proyecto, en este proyecto que habéis llamado Ruta Conquistadores?
Pues, como he dicho, es un proyecto vivo. No solo es hacer una ruta y una serie de experiencias turísticas a su alrededor, sino, como hemos dicho, pues queremos hacer conferencias. A futuro, pues tenemos muchas cosas en mente. Es lo bueno, que la creatividad no tiene límites. Estamos a puntito de sacar una baraja de cartas con 22 personajes, una baraja de cartas tipo memory, ¿vale? Porque queremos involucrar mucho a los niños. Los niños de hoy son los adultos de mañana. Los niños de hoy son los turistas de mañana. Los niños de hoy son los que se creerán la historia, los que tendrán ideas propias o los que tendrán ideologías. Entonces, es muy importante trabajar los niños. Con este juego de cartas, que es el tipo de juego de cartas memory, que las pones boca abajo y tienes que ir haciendo parejas, pues el niño ya va viendo, bueno, ya le va sonando Vasco Núñez de Balboa, ya le va sonando Hernán Cortés, que este era el conquistador de México, que este tal, que cual. Ya le va sonando. Aparte, tienen un QR donde tú lo escaneas con tu teléfono y te lanza un podcast de ese personaje. Eso va más dedicado al padre. Igual que la gincana era el padre, los padres van haciendo la ruta más cultural y los niños la más lúdica, pues con el juego de cartas lo mismo. Los niños ya van asimilando, interiorizando a este tipo de personajes y los padres con el QR pues van escuchando sus podcasts. Luego queremos hacer pues lo típico, el pasaporte de los municipios para que vayan poniendo sellos. Queremos lanzar, estamos hablando con bodegas de vinos para que saquen alguna tirada donde en las etiquetas te hable y ponga el QR también de cada uno de estos conquistadores, y luego los restaurantes se pueden unir también a hacer el menú de los conquistadores con productos hechos de América, ¿no? Que aquí precisamente en Extremadura el gazpacho, que la base es el tomate, la tortilla de patata, o sea, precisamente es fácil vincular los menús en los restaurantes con esta historia. Pero bueno, tenemos una serie a futuro, una serie de productos que queremos ir sacando, que nos servirán además para intentar subvencionar este proyecto y lo que la imaginación dé. O sea, es un proyecto vivo donde iremos incluyendo con el tiempo muchísimas iniciativas y muchísimas nuevas experiencias. Pues ha sido estupendo. Espero que nuestros oyentes hayan tomado buena nota de este proyecto, Ruta Conquistadores, que además he oído tema gastronomía, toda la cultura del vino. Yo creo que eso me parece muy interesante también. Y no sé, Darío, si tú tienes alguna pregunta, Manuel, os No, cedo no. ya los Yo lo voy bártulos a... a Vamos vosotros. a hablar ahora con Manuel, que es muy importante también en este proyecto. Manuel de Libros y Danzas. Y bueno, cuéntame, ¿qué es lo que has hecho para Ruta Conquistadores? No, hombre, yo soy un mandado, yo soy el asalariado de Luis. Siempre te Aquí está quitando no, importancia, don Manuel. aquí intervengo yo. Es un crack. Claro. Claro, pues, empezamos a escribir unos textos. Yo de formación soy ingeniero, o sea que ya podemos imaginarnos hasta dónde llego. Llego hasta dónde llego. Pero claro, me encuentro con este tesoro, que además es paisano. Manuel Fuentes, solo tenéis que escuchar el acento. Y claro, yo me enamoro de él. Digo, ostras, qué crack. Y claro, le escribo, oye, ¿te importaría? Y tal, igual. Y además es muy mayor, tiene una edad, vamos, Sí, que a punto de la jubilación. Podría ser casi su padre. Es un mito del mundo, de este mundo. Es muy mediático, con lo cual digo, jolín, lo tiene todo, sabe de historia, sabe escribir, sabe divulgar, se mueve, o sea, enamorado. También conté con otra persona que viene de Extremadura, que Esteban Miracaballos, que también, oye, pues una eminencia, ¿no?, en este mundo. O, por ejemplo, la ilustradora que nos hace los personajes. O sea, hay un grupo de gente con un talento que digo, joder, se nota que son extremeños porque valen para todo. Valen para todo, sin recursos, los tíos tiran para adelante. Y le estoy muy agradecido a Manuel Fuentes. Perdona después de este paréntesis y ya te dejo. No. Si a mí me dio la vida porque me cogió en mitad de las oposiciones, mientras estaba estudiando oposiciones, y hombre, pues... Ya aprobó la oposición. Te hizo los textos y te aprobó la oposición. Yo saqué mi plaza y todo. Esto me bendijo. Qué grande. No, pero mira, pues sí, yo, tal y como me presentó el proyecto, yo primero lo conocí a través de... Me escribió para colaborar con otras guías, que no hablo de ellas, pero es Guía Aventura, que son otras gincanas que él empezó a montar. Porque mira, yo, antes de nada quiero decir que Luis es una persona que no se agota nunca. Te lo consigue todo. Es una persona que se propone lo que sea. Lo conozco hace poco, pero me doy cuenta de que lo que se propone lo consigue. Y que para él no hay reto pequeño, ni reto grande. A él le da igual todo, le da exactamente igual todo.
en muy poco tiempo fue capaz de montar aquella gincana, aquel proyecto de Guía Aventura, y al nada, tal y como empezó a hablar conmigo para presentarme aquel antiguo proyecto, desembocó en una idea que nace rápidamente, que es esta de la Ruta Conquistadores, y mira lo que ha llegado a ser en... ¿Cuánto llevas? 2 años, ¿no? No llegas a 2 años. No, año y medio, pero es lo que dice. Es que ha sido explosivo. Pero es que no hay que tener vergüenza. O sea, mira, María Guardiola, cuando hemos hablado... Vamos, hay una cosa que se llama el marketing de guerrilla. Es decir, tú cómo te das a conocer y cómo llegas a sitios sin tener fondos, ¿vale? Yo llevo siempre, y Manuel tiene un real de A8 en el bolsillo. El real de A8, o sea, Marcelo Gullo estaba firmando libros y fui a verlo ahí a la maestranza, me firma el libro y digo, de todos los que estamos aquí, soy el único que te va a pagar por la firma. Claro, el tío me mira y dice, ¿y este loco? Y le doy el real de A8. Al día siguiente estábamos comiendo. A María Guardiola la veo en un congreso de ciberseguridad que ha habido aquí en Extremadura y de nuevas tecnologías y tal, y cuando le doy la mano, pues tengo mi real de A8 en la mano. Claro, se mira y dice, ¿esto qué es? Bueno, cuentan para nuestros oyentes que era el real de 8, porque bueno, era la moneda de dólar, digamos. Sí, el dólar está basado. El real de 8 fue, muy resumido, la primera divisa internacional que hubo en el planeta. Con un real de 8 comprabas en el siglo XVI, XVII, en Japón, en China, en la India, en Filipinas, en toda América, en toda Europa. La economía la movía España. Y en la moneda española era la que valía en todo el mundo. Y de hecho, los americanos, las 13 primeras colonias, se basaron en el real de 8 y estuvieron usándolo hasta que emitieron su moneda, cuyo símbolo, la S con las 2 columnas, son las 2 columnas de Plus Ultra y la banda de Plus Ultra que aparece en el real de 8. O sea, y es lo que hablamos. Hay mucha gente que no lo sabe. Todos los que estamos aquí, y esto es un filtro, somos gente interesada en la historia. Pero nosotros con nuestro proyecto queremos salir de ese círculo. Queremos que esto lo sepa mi madre, mi hermana, mi vecino de enfrente. O sea, que lo sepa todo el mundo y que todo el mundo lo disfrute. Hablarlo en su idioma, hacerlo divertido y con experiencia, pero que vaya calando. Que este mensaje, que la historia vaya calando. Y de 1000 niños a los que lleguemos habrá 500, bueno, 500 a lo mejor son muchos, 100 o 50 que se interesen mucho por la historia y se dediquen a investigar y salgan Manueles Fuentes del futuro, ¿sabes? Pero si no le damos la oportunidad a esos Manueles Fuentes porque no han sabido que esto existe, pues pocas semillas crecerán. Entonces, nosotros desde aquí pretendemos salir de este ámbito, como ha hecho Puy de Fou. Puy de Fou, y lo pongo siempre como ejemplo cuando voy a hablar con todos los alcaldes, digo, ¿no os dais cuenta que Puy de Fou está lleno todos los fines de semana? Es decir, un turismo basado en la cultura y en la historia que está rebosando de visitantes todos los fines de semana. Hay que llegar a esa... Amén. Me ha dado un disgusto a mí eso, porque a mí me gusta ir mucho a Toledo. Ajá. Y los hoteles a Toledo cuestan el doble. El doble. Sí, pasar un fin de semana en Toledo por menos de 350 euros es casi imposible. O sea, tú dale solo te hablo de hoteles, nada más. Tú dale tiempo a Luis y te revaloriza una noche en Badajoz. Bueno, pues ya está corriendo. No, mira, nos ha pasado con... Aquí hay 2 sitios que son imprescindibles para dormir, o 3 en Extremadura. Si te gusta la historia. Te puedes quedar en el parador que hay en el Valle del Jerte, porque ahí se quedó Carlos V mientras se acababa el monasterio de Yuste. Te puedes quedar a dormir en la casa de Cieza de León, Julio Galindo, que es quien la ha preparado, que ha hecho una labor espectacular. Y te puedes quedar en la casa de Francisco Orellana, en Trujillo. En el momento que hemos empezado a mover cositas de estos destinos en las redes, por ejemplo, Julio Galindo me ha dicho, Luis, me la tengo lleno, ya la casa rural estoy subiendo precios. Digo, pues me alegro. Porque si tú ganas más dinero, el negocio que hay al lado de tu casa también va a ganar dinero. Y lo que queremos es un poco activar también la economía aquí en Extremadura. Suena mal porque el que venga va a tener... Pero bueno, quizás gracias a esto habrán otras casas rurales, habrán otros apartamentos. El mercado al final estabiliza los precios, ¿vale? Entonces, jolín, ojalá. O sea, a mí me encantaría que eso sucediera aquí con lo de Puy de Fou. Y bueno, si no sucede, pues aquí estamos todos nosotros para montar apartamentos turísticos y casas rurales. ¿Ves la oportunidad de negocio también, compañeros? Si ya consigues un tren que funcione, eso ya sería... Eso ya... Pues, crees que es broma, pero el tema de los podcasts para mientras vas conduciendo viene un poco por ahí. Digo, es que aquí no va a venir nadie que no sea en coche. Entonces, ¿cómo los hacemos que estén entretenidos y que no digan, vaya coñazo, perdona por la palabra, para ir de Llerena a Jerez de los Caballeros por esta carretera que, jolín, pues mira, te escucho. Bueno, pues vamos a entrar en materia conquistadora. Manuel,
hay un montón de conquistadores. Yo he escuchado que hay hasta 110 extremeños. ¿Cuáles, saliendo de, quitando fuera a nuestros, digamos, hit parades, a Pizarro y Cortés, ¿cuál tú crees que es el más importante o el más importante de ellos? Ahora preguntaremos luego a David y a Javier. Hombre, hay mucho de lo que se puede hablar, pero yo creo que el que marca un antes y un después en todo es Nicolás de Obando. Claro. Con sus Garrovillas, de allí de la zona de Garrovilla, zona de Cáceres, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero es que es el primer poblamiento como Dios manda, sistematizado y para organizar el nuevo mundo, ¿no? Se asientan en la Española y este hombre le da un dinamismo a la isla de la que van a partir el resto de conquistas, porque la Española va a ser la lanzadera del resto de conquistas de América, la primera plataforma en la que se experimente absolutamente todo lo que luego se llevará a cabo, y este hombre es fundamental, porque este hombre viene con ya una acreditada posición en España y llega allí a América asentando y poblando y demostrando que, vamos, de él de hecho aprende Hernán Cortés. Se dice que aprende Hernán Cortés del sistema que él deja en la Española. Él demuestra empíricamente que es que la riqueza no está en el oro, tal y como se había venido prometiendo en esos primeros años, ¿no? Sino que la riqueza está en la agricultura y la ganadería y en la sistematización del trabajo. Y yo creo que este hombre cambia absolutamente toda la percepción de lo que era América y el sistema de explotación colonial que se había establecido hasta entonces o el que se había pensado. Es el primero que, digamos, pasa de aquella mentalidad quizás extractiva puramente de oro, que también va a estar, pero a una mentalidad más castellanizante o españolizante de todos aquellos territorios. Es el maestro de maestros. ¿Que Nicolás de Obando cuándo llega, más o menos? Nicolás de Obando, si mal no recuerdo yo, llega en torno a 1500, 1503, ¿no? 1502, o sea, tengo yo por ahí 1502. O sea, nada más comenzar. Vamos, 10 años después de llegar Colón. Claro, es el primer funcionario real como Dios manda que llega allí para ejercer, ya hemos dicho, una política seria de asentamiento colonial para prolongar el brazo de Castilla en ultramar. Llegan 1502 porque es el que envían para sustituir a Colón después de la destitución de Colón por Bobadilla. Pues ya Bobadilla está como comisario regio, pero de forma interina, y el que vaya entonces a sustituir a Colón y a organizar las Indias, que realmente es, como está diciendo Manuel muy bien, es que es el organizador de América realmente. Porque lo de Colón fue un fiasco y sus hermanos ya ni te cuento. Pero Obando fue el que lo organizó y fue en 502. Y Javier, el mejor ejemplo para la corona y para los que sucedan a los monarcas católicos de que hay que mantener alejados a los conquistadores de los cuadros de mando y administrativos, que es mejor siempre poner un funcionario de la corona. Sí. Y el tema, por ejemplo, y a mí, yo estoy contigo, o sea, a mí, quitando Cortés y Pizarro, como decíais, que yo por Pizarro en concreto siento una debilidad especial por una razón muy sencilla, porque parece que ha sido tan injustamente tratado por la historia, pues que siempre hay que decir algo bueno de él, porque además se lo merece. Pizarro es que es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Y yo si tuviera que elegir un conquistador, pues estaría dudando entre uno y un grupo. El grupo serían, que aunque no eran todos extremeños, pero salieron de ahí y algunos sí lo era, los 12 franciscanos. Sí. Y el otro es Obando, porque además yo que me dedico más a la historia social y cultural y a la historia de las ideas, pues claro, me interesan menos las batallitas, aunque también me interesa más el cómo se organiza, cómo se genera una civilización nueva, que no es solo una colonia, sino una civilización, cómo se integran los indios, y todo eso, el papel de Obando es fundamental, pero fundamental, incluyendo con lo de los indios, porque es por ejemplo, cuando se da el que está de gobernador, cuando se dan las instrucciones sobre los matrimonios, etcétera, etcétera. Y luego los franciscanos, lógicamente, los 12, que son los pues el origen de la evangelización. Y si nos vamos al prototipo de aventurero, ¿tú qué me dices? Porque yo que estoy entre Balboa y Hernando de Soto. Pues Hernando de Soto es el conquistador de las tres Américas, ¿eh?
has dicho Darío que eran 100 y pico. No, ¿qué dices? De ahí deben de salirte, yo qué sé, debe salirte una lista del tamaño de la guía de teléfonos de Madrid, macho. O sea, son infinitos. Entonces, es que no sabes qué medir porque es que en plan aventurero es que han hecho tantas cosas que dices, ¿qué es mejor? Atravesar el Amazonas, conquistar Perú, irse a México, ir con la vuelta al mundo del Cano, que había más de uno también. Entonces, ¿qué es mejor? Recorrerte Alabama sin saber que te estás topando, el Mississippi, Sí, remontarlo, es que es increíble. Es que yo no podría decir, o sea, yo en plan aventurero no podría decir uno, es que es una generación que es que nunca jamás en la historia ha habido. O sea, yo creo que solo se pueden comparar estos hechos con Alejandro Magno. Y no es broma, quiero decir, es que el único que ha hecho en la historia un recorrido similar a estos en su propia vida es Alejandro Magno, que fue hasta la India, como que llegó hasta la India. Es que es el único que se puede comparar. ¿Y David qué piensa? ¿Cuál es su, bueno, no sé, entre comillas, su favorito o el que más le llama la atención? O los que más le llaman la atención, vamos. Bueno, lo primero que me gustaría es felicitar a esta iniciativa, la de la ruta, porque como bien ha dicho él, tenemos que conseguir un turismo de calidad y un turismo cultural que venga pues por ese valor añadido, ¿no? Que mucha gente viene pues simplemente para ver monumentos y ese tipo de cosas de forma así muy descontextualizada, pero hay que promocionar ese valor añadido que tenemos y que, como ha dicho bien antes, es capaz de generar ese extra y ya ha citado Puy du Fou. Bueno, yo estoy colaborando un poco ahora. Hasta aquí puedo leer. Ah, qué bien. Pero bueno, ya lo veréis en el futuro. Y bueno, estoy abierto también a colaboraciones con la ruta y con todos los que quieran. Porque bueno, me parece fundamental. Yo también que trabajo con turistas, pues, y vivo, ¿no? Un poco de hablar y de promocionar esta cultura nuestra, pues me parece que es una de las vías, ¿no? Por las que tenemos que ir para renovar un poco el panorama en cuanto a los conquistadores, ¿no? O como los queramos llamar, extremeños. Pues bueno, yo mi simpatía siempre las deposito en personajes más desconocidos, ¿no? Y habéis citado antes a varios de ellos, que de hecho no son tan desconocidos como la gente cree, porque, por ejemplo, Gonzalo Sandoval fue súper importante para otras expediciones después de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y yo lo que invito siempre a la gente es que se sumerja en las crónicas, que todo esto que nosotros decimos en los programas y tal, pues que os pique el gusanillo y empecéis con los libros y con las revistas de divulgación. Luego, si os gusta mucho, os atreváis con el libro especializado y que de vez en cuando picoteéis en las crónicas. Y en las crónicas vais a conocer a un montón de personajes muy concretos y muchas veces, pues una cosa que siempre me llama la atención cuando hablo con la gente de estos temas es que sacas a colación tal o cual personaje concreto y les dices, mira, esta persona es de donde tú eras, ¿no? O de donde tú eres, o de donde era tu familia, y se quedan muy sorprendidos, ¿no? De que incluso en poblaciones pues relativamente pequeñas hayan salido personajes históricos pues tan notables, ¿no? Pero bueno, hoy no me quiero extender mucho en la intervención o intervenciones que tenga, porque me parece que lo significativo es que habléis de todas estas propuestas que tenéis para que la gente las conozca y sepa que es un recurso que ellos tienen a la hora de plantear un viaje turístico hacia las tierras extremeñas, que por todo lo demás pues son preciosas, ¿no? Sí, lo son. Javier, creo que te he visto levantar la mano.
Sí, porque Sí. efectivamente, claro, no son cuesta hablar de los conquistadores, pero lo que ha hecho David, aquí lo importante es la iniciativa. Yo lo estaba oyendo y, vamos, estaba emocionándome, porque además, la semana después de Semana Santa estuve yo justo en Trujillo dando una conferencia. Y que, por cierto, con todo lo que había llovido por esas fechas, estaba la dehesa como no os imagináis cómo estaba. O sea, era espectacular ver lo verde que estaba y cómo estaban las encinas y tal. Era impresionante, que eso también, o sea, Extremadura es que es un sitio que es maravilloso, vayas donde vayas. Yo desde que la primera vez que estuve ahí fue con 10 o 12 años en Yuste y desde entonces pues estoy enamorado de esa tierra. La iniciativa me parece perfecta, me parece muy bien planteada. Se trata de no solo de recuperar la historia, sino de conseguir revitalizar la región, que está tremendamente pues bueno, pues eso, atrasada respecto al resto de España por la mala gestión, no por los extremeños, sino por los políticos que han tenido todos estos años, y es fundamental. Yo lo estaba oyendo y me parece que es una iniciativa que hay que apoyarla. Yo, como ha dicho David, oye, si necesitáis algún tipo de colaboración, yo, oye, para algo soy americanista, pues eso, pues me ofrezco como él. Espero que haya mucha suerte. Ahora viene el reto, como decía, no me he enterado del nombre, perdonar, del nombre del responsable de la ruta. Luis Ma Domínguez. Luis. Ahora viene el reto, que yo lo conozco porque he estado también en política municipal, para mi desgracia, pues el reto de pelearte con los ayuntamientos, porque esto es fundamental. Hacerle ver a la administración pública que esto es una cosa para que contribuya a la riqueza de la región. Entonces, y el ejemplo que habéis puesto de Puy de Fou me encanta, porque además que Puy de Fou es un ejemplo que está funcionando muy bien y que manda narices que tengan que venir los franceses y que se lo están haciendo fenomenal. O sea, es que estos franceses para mí se merecen un aplauso. No, me dan envidia, pero envidia sana. Y me parece que es un reto bueno, que espero que salga, porque además es que hay un potencial enorme, porque estamos hablando en todas Extremaduras, es que es Yuste, Medellín, Trujillo, Guadalupe, tienes Cáceres, es que tienes la historia, tienes un entorno que es espectacular y además muy variado. Tienes la dehesa, la sierra de Gredos por un lado, la sierra de Guadalupe por otro. O sea, es que son sierras además distintas, terrenos llanos, de la gastronomía que voy a contar, porque vamos, el que vaya a Extremadura y no vuelva con 1 kilo de más, es que algo ha hecho mal, ¿no? Entonces, es que es y esto permite además involucrar a otra gente, aparte de lo que es el mundo cultural, involucrar a otra gente, como está haciendo. Entonces, me parece muy bien esa visión de conjunto que has hecho, pues implicando a lo que son los productores y pues los alimentos, etcétera, etcétera, pues meterlos y hacer un gran proyecto, pues tiene un potencial enorme. Habrá que hacer. Me estaba acordando, y perdón que me enrollo, pero por dar ideas, ¿no? Pero me estaba acordando de cómo está montado lo del Museo de los Dinosaurios en Teruel, que no es un centro solo, no tienen el Museo en Teruel, el de Dinópolis, que está muy bien, y luego tienen, creo que son siete sedes locales en pueblos diferentes, y tienen varios recorridos, o sea, no están solo en la ciudad de Teruel, sino que están extendidos por toda la provincia. Tiene una red de actividades y de centros pequeñitos, pero centros por toda la provincia, que hace que el que quiera, porque le gusta el tema de los dinosaurios, pues no está solo 4 días en Teruel, sino que puede estar 2 días en Teruel ciudad, otro día en otro pueblo y otro día en otro pueblo. El alojamiento va a ser el mismo, pero el dinero se lo va a gastar en 4 pueblos distintos. Pues eso siempre es mejor. O sea que yo espero que vaya muy bien, y yo con David, oye, que nos encantaría colaborar, ¿eh? Ya Y ves, que ya estamos tienes ahí, Luisma, Eso es. a dos candidatos, a dos historiadores más para Mañana a colaborar en las tu 8 de la proyecto. mañana os pongo tarea. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Pero Oye, ahí yo le digo a los chicos que cuando lleguen los puentes, eso no sois tontos, iros a Extremadura. sí, Les doy ideas a totalmente. los alumnos para sus fines de semana. Y además, mira, yo la primera visita que he hecho a Trujillo, es que muchas veces no conocemos lo que tenemos en la misma tierra. Yo también por ubicación geográfica, pues, y Luisma me entiende, tiro más a Andalucía que a Extremadura, pero porque mi ubicación así me obliga, que no me queda otra. Y además, como tenemos unas comunicaciones, vosotros sabéis que en Extremadura hay unas comunicaciones del carajo, entonces me lo pone. Pero es cierto que Extremadura, cuanto
cuantos más rincones visitas, más riqueza te demuestra. Y tenemos también un problema en cuanto a identidad, y eso lo hablaba yo con él y aquí lo he sacado a colación en algunos espacios de voz que hemos hecho. Y es que yo considero que no tenemos una identidad plenamente fraguada. A ver, tenemos nuestros límites geográficos, tenemos un acento más o menos definido, pero que varía según la zona en la que te vayas. Y mientras más al norte te vayas, más leones eres. Y mientras más al sur te vas, más andaluz eres. Mientras más al este te vas, más castellano manchego parece. El único elemento de unión que tenemos plena y verdaderamente es este sustrato de los conquistadores. Porque hablar de otras cosas, bueno, si hablas del cerdo de bellota o del jamón, vale, lo relaciono también con esto, pero cuando hablas de Extremadura, lo que más te suena es conquista, conquistadores. Rápidamente asocia siempre el tema de los conquistadores a Extremadura. A nadie se le pasa por la cabeza muchas veces que un conquistador sea andaluz o sea un castellano leonés. No, la gente rápidamente asocia el tema de la conquista con Extremadura. Es decir, yo creo que los gobiernos municipales, y de hecho en la mayoría de los casos estos gobiernos municipales más pequeños son los que con más fuerza apuestan por este tema de la conquista, porque es la mayor el mayor sentimiento de identidad que pueden tener y la mejor imagen exterior que se puede proyectar. Por tanto, digamos, tonto sería el gobierno extremeño si obviara este punto de encuentro y de fijación que tenemos en Extremadura. Y, Los personajes. otra pregunta. ¿Cuál es el motivo de que saliesen tantos conquistadores hacia América desde Extremadura? Manuel, ¿O ¿me existe un permites? motivo o no existe? Yo, con el permiso de Manuel, entro aquí porque es lo siguiente que vamos a publicar. Y que me corrijan los que sabéis de esto, porque yo soy aquí el que tiene menos nivel histórico, menos bagaje. Pero es algo que nos hemos planteado. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Manuel, porque además así fue el mismo comentario que me hizo don Hernando Orellana Pizarro. Dice, lo único que nos define a los extremeños como extremeños es América. Eso es lo que nos hace diferente de alguien de Salamanca o de alguien de Ciudad Real. Es América. Y claro, te planteas siempre eso. Bueno, ¿y por qué? Porque extremeños que no se habían montado nunca en un barco. Aquí precisamente las playas no tenemos muchas. Sí, sí. Entonces, claro, te pones a investigar y dices, ¿qué pasa? Y sí que hay unos 4 o 5 puntos que para mí son claves. Lo primero, durante 700 años del tema de conquista y reconquista, Extremadura fue la frontera que más aguantó. Me refiero, subía, bajaba, subía, bajaba. O sea, fue donde más tiempo, quizás, corregidme si me equivoco, hubo batalla, por así decirlo. De hecho, el nombre de Extremadura viene Extremo del Duero, la frontera del Duero. De hecho, en el escudo de Soria pone que cola de Extremadura, ¿sabes? Porque todo eso se consideraba Extremadura, el Extremo, toda la frontera. Hay una Extremadura portuguesa. Entonces, fue una zona que hubo un conflicto bélico durante siglos, ¿vale? ¿Aquí qué ocasiona? Pues que hay gente que se dedica a la guerra. En 1492 la guerra se acaba y hay mucha gente que vive de la guerra. ¿Y dónde puede ir? América. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hay guerra, en estos siglos de batallas, no podía haber agricultura. Tú no podías sembrar si el mes siguiente la frontera iba a estar más al norte y tus productos iban a estar en el otro lado. Entonces la gente abandona la agricultura. Hay una agricultura un poco de subsistencia, pero no una agricultura de explotación. La ganadería, pues bueno, vale, hay algo de ganadería, pero justo viene el Real Concejo de la Mesta, que es un gran monopolio que hunde a los ganaderos extremeños. Con lo cual, no tienes agricultura, no tienes ganadería, hay pobreza, y sabes, y hay una élite de guerreros. Entonces aquí surgen las 3 F, que a mí me gusta hablar mucho de las 3 F, que son la fe, la fortuna y la fama. Los 12 apóstoles de México, de Belvice Monroy y esta serie de personajes. Bueno, y también está la figura, como hemos hablado, de Nicolás de Obando, que el que Nicolás de Obando fuera el primer gobernador que va para allá, tira de los paisanos de su tierra, y a los paisanos de su tierra que le va bien, hay un efecto llamada. Entonces, el efecto llamada de Nicolás de Obando, serían los 4 puntos. Efecto llamada de Nicolás de Obando. Guerreros por muchos siglos de la Reconquista. No hay agricultura porque se acabó con ella. Y el Real Concejo de la Mesta acaba con la ganadería. Pues la gente se agarra a las 3 F. Algunos van por la fe, como los 12 apóstoles de México.
Otros van por la fama. Aquí tenemos a Cortés, a Valdivia, a Hernando de Soto. Ellos cuando llegaron a América se hicieron ya ricos. O sea, ellos ya eran... En América se hicieron ricos. Cortés era rico. Hernando de Soto era rico. Pedro de Valdivia era rico. Y aún así se movieron por la F de la fama. O sea, yo tengo que hacer algo. O sea, yo tengo que ser alguien en la historia. Esta gente se movió por la segunda F, la fama. Y luego estaba la tercera, la fortuna. Grandes fortunas o pequeñas fortunas. La persona que no tenía para comer se iba para buscarse una vida mejor, una pequeña fortuna. Otros iban con más ansias o con más avaricia. Pero las tres F de fe, fortuna y fama están sustentados en Nicolás de Obando, en que no hay agricultura, en que no hay ganadería y en que hay una estirpe de guerreros. Aquí hemos hablado muchas veces que el tema de la fortuna no fueron, o sea, que no tantos fueron los que se enriquecieron. O sea, que muchos de los que fueron allí acabaron muertos de hambre, vamos, literalmente. No sé si podéis hablar de alguno o de este tema. Yo te diría sobre todo la gente anónima, ¿no? La gente, no tanto los grandes personajes, pero sí los anónimos. Yo tengo hecho un artículo de divulgación que saqué no recuerdo, creo que un estudio que hizo Esteban Miracaballo, y lo comparé también uno con otro de José Luis Martínez, de lo que, por ejemplo, invirtieron la hueste que acompaña a Hernán Cortés antes de embarcarse a la expedición mexicana. Y es que, salvo Cortés y los principales capitanes, y 2 o 3 capitanes, o un puñado de ellos, casi ninguno sacia las inversiones que ha hecho. De ahí, bueno, mucha rapiña que se lleva a cabo, o el ejemplo de que Cortés rápidamente, tal y como se siente en México, Tenochtitlan, envía nuevas expediciones de apaciguamiento a otros lados, pues para calmar los deseos de riquezas de sus hombres, porque hay algunos que es que no podían ni siquiera costear por la armadura que habían podido llevarse consigo, alimentos que habían comprado ellos también de extra, y el tema de los caballos, eso era como tener un Fórmula 1. Que además las armas con las que los conquistadores fueron a América no son precisamente las mejores para ganar una guerra, por mucho que no lo hagan creer, ¿no? Hay discúlpame que te interrumpa, Darío. Hay un libro que se llama el quién es quién de los conquistadores, ¿vale? Y es muy interesante porque es una lista más o menos pormenorizada de personas que sabemos que estuvieron en alguna de las principales expediciones, sobre todo la de Cortés, ¿no? Hay una página viejísima, pero yo la uso bastante, que está basada en ese libro y en otros documentos. Vosotros buscáis en inglés las palabras de The Genealogy of the Conquistadors y luego ponéis Gary Félix, escrito como lo escribimos nosotros, ¿no? Y os va a salir una web súper vieja que estaba publicada en Tripod y tenéis una lista enorme de gente que se sabe que participó, por ejemplo, en las expediciones de Cortés, en la de Coronado y en otras, con sus nombres y con sus apellidos, y en algunos casos con una pequeña biografía. Y podéis conocer de dónde eran, qué es lo que más o menos sabemos que hicieron durante su vida, y es muy, muy interesante, porque vemos que en estas expediciones pues había una gran cantidad de personas que a lo mejor a vosotros no sonarán, pero que hicieron cosas fascinantes. Y por ejemplo, estoy pensando, cuando documenté en el cuadro de la llegada de Hernán Cortés, ¿no? de Ferrer Dalmau, pues en el cuadro, por ejemplo, pusimos varios personajes. Uno de ellos era un señor que se llamaba Benito de Vejer. Pues Benito de Vejer, que era el pífano de la expedición de Hernán Cortés, luego creó la primera academia de baile en el Nuevo Mundo, de baile occidental, ¿vale? En la Ciudad de México, ¿no? Y así sucesivamente, con un montón de personajes que hicieron cosas muy, muy interesantes y que nosotros las desconocemos, ¿no? Por ejemplo, otro personaje que documenté yo, pues era un ballestero, simplemente, un tipo de infantería
a pie, y luego, pues por diversos avatares de la fortuna, pues él terminó poniendo dinero y sus propiedades que había ganado en México, y se empeñó en la expedición de Pizarro en el Perú. Y de hecho tiene un fin bastante triste, porque este señor se casa con una indígena, pero se fueron a vivir a un sitio relativamente apartado, allí en los Andes, y vino un invierno muy duro y se murieron congelados, él y la mujer esta, ¿no? En fin, para que veáis que hay historias de todos los tipos, ¿no? Si queréis, otro día quedamos y hacemos un espacio que sea simplemente sobre eso, sobre conquistadores desconocidos, pues sí, o gente así que no suene tanto, ¿no? Que la conozcamos simplemente por unas cuantas referencias de archivo, etcétera, pero a mí eso me resulta flipante y fascinante. pues ya os dejo. Y otra pregunta, a ver si Javier o si también me puede contestar. ¿Cuál era el procedimiento para que esta gente pudiese ir a América? Porque por ahí está la leyenda de que iban solo los presos, digamos, que en el caso de los ingleses, No. pero los castellanos, que eran precisamente extremeños también, no había un procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, Cervantes no pudo acudir porque pasó por la cárcel. Eso son leyendas. Eso, la inmensa mayoría de los conquistadores de la primera época, o sea, lo que son conquistadores en sí, no tanto luego los colonizadores, la inmensa mayoría se embarcan porque alguno, o sea, el jefe de la expedición, pues esto era parecido a cómo se enrolaban las compañías de Flandes, ¿no? El jefe de la expedición, una vez que ha conseguido una capitulación con el rey, pues entonces empieza a reclutar gente, habitualmente en su zona de origen. Que era una empresa privada, ¿no? O sea, que no era que... Son empresas privadas, muchas de ellas. Entonces, consiguen... bueno, ya a partir de Obando son mezcla de público-privada, es decir, las supervisiones de la monarquía, y están bajo la autoridad, por supuesto, de la monarquía, y se van a estar vigilando, y para eso está Obando y otros como él, y para eso se crea la primera audiencia ahí en Santo Domingo, etcétera, etcétera. Pero lo que hace es que se va organizando el territorio y entonces van dándose licencias para explorar las zonas que se quieren, y según se van organizando las expediciones que van, las de los primeros años que van, hablo hasta Cortés, ¿no? Que van a América, pues lo que se hacen es repartirse las islas del Caribe que se van conociendo. Entonces, pues aquel que va consiguiendo su capitulación o que va firmando su capitulación con el rey, pues va reclutando gente en su zona de origen. Como muy bien ha dicho Luis, pues la mayoría eran ex soldados o ex agricultores, porque además en el caso de Extremadura en esos años, la agricultura había quedado muy tocada por la guerra relativamente reciente con Portugal, que acabó en 1881 con el Tratado de Alcasovas, 1880-81. Entonces, pues ahí había sufrido mucho la agricultura de la zona y tal. Y bueno, pues eso era un poco... Luego ya, a partir de ahí, una vez que ya se empieza a asentar el territorio, ya es la gente que empieza a ir pidiendo ya el pasaje cuando hay, básicamente después de la conquista de México, cuando ya hay una navegación regular con América, la gente que quiere hacer las Indias, pues lo que hace es pedir la licencia para emigrar a América. Entonces se pedía la licencia, o bien te ibas directamente a Sevilla y la pedías allí, en la casa de contratación y en la Secretaría primero de Indias y luego ya en el Consejo, o bien te ibas la pedías a las autoridades, vamos, en algunas provincias y en algunas regiones, pues te ibas a las autoridades locales, desde allí se hacía una solicitud que son los menos, son los menos. La mayoría de lo que hacían era directamente irse a Sevilla y ahí en Sevilla empezaban a tramitarlo. Y luego mucho clandestino, porque efectivamente se calcula que aproximadamente en los primeros 150 años fueron casi la misma cantidad de españoles de forma clandestina, quizás un poco exagerado que son casi lo mismo, pero una cantidad muy grande, muy cercana a casi la misma cantidad de los que fueron de forma clandestina de los que fueron de forma legal.
Y muchos de estos de los que fueron clandestinos no era por problemas con la justicia, sino que eran pues simplemente porque buscaban la forma más rápida y más efectiva de hacerlo y Vamos, porque lo saltarse, no poco que sé, la tenían, burocracia, y lo digamos. poco que tenían, pues se lo fundían en conseguir, pues, eh, claro, esa gente que se iba casi con lo opuesto a conseguir prosperar, entonces prácticamente eran dueños de su camisa y de poco más, pues el poco dinero que consiguen, dice, si me tengo que estar aquí en Sevilla o en Cádiz en X tiempo pagándome un alojamiento, buscando vivir como puedo a salto de mata, pues me sale más barato sobornar a alguien de un barco y que me meta de polizón. O comprar un pasaje falsificado, que había verdaderos maestros en Sevilla que hacían pasajes falsificados. ¿Ah, Sí, sí? sí, sí. Y las Sí, sí. diferencias, no solo los pasajes, y las diferencias también. Había quien vive. Claro, es que siempre los delincuentes han existido toda la vida y siempre se han dedicado a hacer lo mismo. Entonces, lógicamente, en cuanto ven oportunidad, ahí te sale un golfo. Rápidamente, en cuanto hay una Bueno, oportunidad de. había gente en mi libro de la Inquisición, gente que se casaba 10 veces Ujú. en distintos pueblos para robar a la viuda, a la pobre viuda. Pues me imagino que falsificar papelitos, bueno, papelitos, digo, documentos de este tipo sería algo muy sencillo, claro. Te fijas, son el mismo tipo de delitos que ocurren hoy en día. O sea, los falsificadores, los estafadores y tal. Es que la gente es igual. O sea, no que hemos cambiado, pero es que te coges un libro de sentencias en Roma y te das cuenta que en Roma ocurrían las mismas cosas. Entonces, en cuanto hay dinero, siempre se aparece un espabilado a vivir a Eso costar es. los demás, ¿no? Pero vamos, ese era el mecanismo fundamental. Y claro, por eso también hay muchos extremeños, porque a partir de, lo he explicado, esto es lo que llamamos las cadenas de migración, ¿no? Lo ha explicado muy bien también Luis. Lógicamente, Obando cuando va, pues una gran parte de sus colaboradores y una gran parte de la gente que él lleva consigo en su viaje, pues son de Extremadura, porque la gente, la zona donde él viene, donde conoce. Estos, a su vez, pues luego van llamando las cartas a la familia, oye, vente aquí, que hay negocio, hay prosperidad, sobre todo por lo que ha dicho, que eso es totalmente cierto, ¿no? Obando es el que dice, aquí la riqueza está en el trabajo, aquí la riqueza está en el trabajo, y a partir de ahí, pues claro, el campesino que quiere prosperar, pues dice, yo por lo menos tener tierras. Llega un momento que la sed de oro de los primeros años, que es tan mitificada, pero que es ínfima, se sustituye por el ansia de tierras. Dice, yo allí voy a poder tener la tierra que aquí en la península no puedo tener porque no, ni tengo la tierra en propiedad. Soy un jornalero, o soy un aparcero, o soy un colono de algún convento, de lo que sea, y no tengo posibilidad de comprar tierra. Entonces ahí en América pues puedo conseguirla y convertirme en un propietario de mis propias tierras. Y esa va a ser la riqueza realmente de América, más que el oro. David, le he visto encender el micrófono. Sí. Pues sí, la verdad es que lo que ha comentado Javier y lo que ha comentado Manuel, a que no tenéis esa idea en la cabeza, ¿no? De que así es como se hacía el pasaje a India y tal. Porque, bueno, en esa época, para que lo contextualicéis, cuando tú eras como Carlos V, heredero del Sacro Imperio, ¿no? Y te habían nombrado rey de romanos, para ser rey de romanos ya tenías que haber sobornado a un montón de gente, tenías que haber hecho un montón de cosas que hoy consideraríamos ilícitas, pero que entonces eran, digamos, más o menos normales. Y luego eso era para que te nombraran, digamos, rey de romanos. Si tú querías tu coronación imperial en Roma, pues tenías que pagar lo que se llamaban los meses romanos. Y los meses romanos eran lo que costaba la estancia de ti con todo tu séquito, más a toda la gente que había que untar, sobornar, etcétera, de la curia cardenalicia, del papado, etcétera, para que todo fuera bien. Y era una cantidad de dinero astronómica. Y de hecho, durante gran parte del reinado de Carlos V, hasta que no se produce la coronación imperial de Bolonia, él está sacando dinero de todas las cortes por las que pasa, precisamente para conseguir ese y otros objetivos que él tenía en mente y otras cosas que le fue sobreviniendo, ¿no?
Y bueno, es muy curioso cuando pensamos en este tipo de cosas, porque el Estado, ¿no?, de la monarquía española, entonces pues tenía varias formas de financiarse. Digamos, tenía la forma, digamos, teórica, ¿no?, que eran pues lo típico, multas y impuestos y gravámenes de todo tipo, etcétera. Y luego estaba la caja B, pero la caja B terminaba en la A también. Si tú, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Granada, que era, digamos, por la Real Chancillería, con una especie de Tribunal Supremo, ¿vale?, uno de los tribunales supremos de la Corona de Castilla, pues todo el mundo sabía que si tú querías agilizar la cuestión de los juicios y que se torcieran a tu favor, pues tenías que untar a todos las personas que trabajaban en la Real Chancillería a todos los niveles. Había que untar al que movía los papeles, había que untar al alcalde del crimen, había que untar a etcétera, 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 ¿no? Y si, por ejemplo, estabas haciendo un expediente para que te concedieran la hidalguía con una ejecutoria, pues si les dabas dinero, pues el tema de, por ejemplo, que te dieran la hidalguía por solar demostrado, que solían mandar a una persona y tal para que comprobara en tu región de origen que realmente pues tu familia tenía arraigo allí y que tenía una casona con escudo, bla, bla, pues eso se lo podían saltar y te hacían un documento que te decían, sí, fulano se ha pasado por allí y certifica que esta familia es de solar antiguo, ¿no? Pues todo esto estaba súper aceptado. Y en la casa de contratación, que nos parece que era un mecanismo, bueno, una institución especialmente férrea, pues también tenía sus triquiñuelas. Hombre, no era de las más corruptas, entre comillas, sino que tenía fama de ser bastante íntegra, pero luego existían las necesidades. Había necesidad de que gente pasara al otro lado del océano, sobre todo en las primeras épocas, y por eso terminaban yendo personas que teóricamente no podían ir, porque hay documentados moriscos, hay documentados, por ejemplo, de los marineros que había en los buques, muchos de ellos eran extranjeros, habían portugueses, habían sí, genoveses, los portugueses etcétera. judaizantes que acabaron fatal, Sí. ¿no? Creo que Javier quiere decir algo. Sí, por aquí la mano. No, quería solo despedirme de vosotros porque tengo que irme. Muchas Es lo que gracias. pasa cuando uno tiene los hijos pequeños todavía, que me da mucha pena porque la verdad es que el tema es apasionante. Entonces, pues agradeceroslo a todos, agradecerle a Luis la idea, espero que tenga la mejor de las suertes, de verdad. Espero que esto salga y que salga bien. Bueno, por lo que has contado, bien lo estáis haciendo. Entonces, pues que salga igual de bien que lo estáis haciendo. Lo he dicho, que cuentes conmigo. Y nada, que alguna sugerencia que tengo ahora en mente en la cabeza, como te he empezado a seguir y tú a mí también, pues ya hablaremos por mensaje o lo que sea y ya te mandaré el correo, porque estaba pensando en que a efectos de organización, al margen de las rutas, está bien que hagáis algún calendario de alguna actividad o anual o semestral grande, que pues alguna especie, o bien un tipo de recreación histórica, algún tipo de congreso, algún tipo de cosa que pueda servir para periódicamente, de forma continuada, cada año, cada 6 meses, una actividad que permita darle una publicidad extraordinaria y que con el respaldo de autoridades, claro, que sean, sobre todo que sean los que paguen los ayuntamientos y las diputaciones o la comunidad, y que sirva también para pues la gente que pueda ir a esos actos, pues compensar lo que al principio cueste de equilibrio económico. Pero bueno, estas son ideas que ya os irán saliendo porque, bueno, pues hay muchísima. Y el trabajo en los colegios también es muy importante. O sea y nada, pues que eso, que la mejor de la suerte, de verdad, y que mucho ánimo y que espero que os salga lo mejor. ¿Vale? Venga, un abrazo a todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Hasta luego. Javier. Bueno, pues ahora tenía, bueno, el tema de los polizones, veo en la web que se habla de Vasco Núñez de Balboa. Y yo creo, Manuel, que es uno de los polizones, ¿no?, más famosos, aunque no sé si sale, creo que no sale de España, vamos, de la península ibérica. Se mete en un barco en un barril. Yo no sé, nunca me lo he creído. ¿Eso es cierto? Hombre, entras de polizón porque llevaba consigo muchísimas deudas. Sí. Eso
Eso sí, pero ese acto de polizón va más encaminado a cuando se dirigen a la zona del Darién, si mal no recuerdo. Exacto, sí. Porque el tío, claro, como lo que hemos dicho antes, es que la suerte que corren mucho esta gente es muy dispar. Y en el caso de Balboa se supone que montó una explotación de cerdo en la Española y la cosa no le fue nada bien. Otros tuvieron más suerte, él, sin embargo, no le fue bien. Sería quizás alguna epidemia. Aunque no había bellotas. Por fin, también. Puede ser. Y el tío pues se enemitó con muchísimos deudores y aparte que tú no podías embarcarte teniendo deuda, vamos a ver, es como darte a la fuga hoy día después de evadir capitales o cometer cualquier delito, no puede dejar el país. Pues él, sin embargo, aprovechando aquello, se mete de polizón. Cuenta la historia que sí, que fue en un... Barril con el perro, que yo no me lo creo en la vida. Con el perro, claro. Al perro lo llevó, desde luego lo llevó, pero... Lo del tonel, pues bueno, no sabemos si es cierto. Que el hombre acabó fatal. Dicho, vamos, que sí, peor lo pudo acabar. Al final, y mira que se le ocurrió y prosperó, llegó a prosperar. Conquistó el mar, vamos, descubrió el Mar del Sur, que además tiene el tío sus narices, se planta en un océano y dice, este océano es para, propiedad del rey de Castilla, digamos. Sí. Y ahí con todas sus narices. Y luego tuvo un problema con el suegro. Exactamente, y con un carácter que... Por eso he dicho antes, le he comentado a Javier que yo no sabía si quedarme con Soto o con Balboa. Porque Soto es verdad que está por todos lados, está en las 3 Américas, participa en las conquistas de las 3 Américas, pero es que Balboa yo creo que es el prototipo de caudillo. Es una persona con un carisma envidiable, que es capaz de salir de los peores entuertos. Ya hemos visto que sale de una situación de penuria como es el endeudamiento que contrae la Española. Consigue resistir en Santa María la Antigua del Darién, ¿no? No sé, creo que fue tan pronto como los abandona Alonso de Ojeda. El tío se recicla una y otra vez, se convierte en un verdadero jefe, cuidando hasta el más mínimo detalle de sus hombres, que de hecho las crónicas que nos quedan de él comentan justamente eso. Y bueno, luego con los nativos es verdad que a veces comete algunos desmanes, pero también sabe ganarse muy bien a los nativos. Hombre, son los que le guían, ¿no? Son los que le guían hasta el Mar del Sur. Exactamente, que podrían haberlo llevado a un cráter de un volcán. Exacto, pero sabe manejarse muy bien. O empujarle un acantilado. Total. Pero es un tío que sabía manejarse muy bien. Se nota que era una persona muy resolutiva. Y luego el triste final, que bueno, esos desmanes que hay siempre entre conquistadores, con Pedrarias de Ávila. Pedrarias de Ávila, ese sí que era malo, mira, ese sí que no. Se no escatimaba en amigos ni en respeto. Sabía que él, como caudillo militar, no tenía rival en aquel momento, en aquel punto, y no podía competir con su carisma. Y él hizo efectiva su poder por encima de Balboa, aunque le duró un santiamén. Sí, pero el pobre se nos quedó. No me acuerdo si lo decapitan o. Se supone que como hidalgo lo debían decapitar. Sí. Otra cosa es que se cumpliera con aquello, pero... Y dice la leyenda incluso que fue el propio Pizarro el que lo decapitó. Otra cosa también es que fuese cierto que fuese Pizarro, ¿no? Pero es lo que se comenta. Ah, sí. Sí, había entonces, bueno, ya lo hablé en otro programa, había una pugna entre esos conquistadores que no tenían posición de mando, y muchos de ellos eran jóvenes, y otros que estaban muy consolidados y tenían amigos y amiguetes en el Consejo de Indias y en la Corona, como podía ser el propio Pedrarias de Ávila, que estaba apadrinado por el obispo Fonseca, o por el padre Las Casas, que era consejero regio en estas materias. Y eran unas hermanitas de la caridad, ¿no? Lo digo así con mucha sorna, ¿no? Entonces, bueno, es curioso como solo algunos de ellos, como Cortés, consiguieron finalmente hacer esta pequeña rebelión, entre comillas, de los que estaban un poco más abajo. Y luego es doblemente curioso porque tuvo un efecto contagio,
y los que estaban, digamos, de a pie se sintieron agraviados y la cosa se resolvió de manera diferente en función del virreinato. En el de Nueva España, como hubieron gran cantidad de expediciones relativamente prometedoras hacia zonas limítrofes, ¿no? El norte y tal, y California, aunque fuera más desastroso, hacia el centro, que siempre era muy importante, pues ir reforzando todo el tema de conseguir quedarse con la zona maya, ¿no? Y fueron como un aliviadero de gente, pues, que podía tener, digamos, esas molestias, ¿no? De no haber sido favorecido o no haber tenido o formado parte del reparto en un primer momento de la expedición, que les había tocado muy poco y tal. Pero en el caso del virreinato del Perú, lo que pasó es que las zonas limítrofes eran relativamente poco apetecibles, se les habían adelantado, por ejemplo, en la zona de Colombia. En Chile, pues todos sabemos que solo había araucanos, pampa y muerte, ¿no? Y que les fue bastante mal. En la penetración hacia la zona selvática, pues allí no había, digamos, grandes pueblos y tal de la misma entidad que les resultaran atractivos, ¿no? Y sí se produjo ese fenómeno de la guerra civil entre conquistadores y luego de un par de revueltas como la revuelta de Girón. No sé si le he dado el dato bien, la de 1550, que era muy curioso. En su bandera decía por la libertad, ¿no? Y era la libertad de que a los conquistadores de a pie no les quitaran el reparto de indígenas que les correspondía para que trabajaran para ellos. Como Espartaco, que decían que la película dice que quiere la libertad de los esclavos, lo que quería más esclavos para él. Sí, y lo que pasaba con eso es que la fuente del conflicto había sido querer implantar las leyes nuevas en el virreinato del Perú, ¿no? Y ya me callo. Y bueno, dejo que sigáis vosotros. Muy bien. Gracias, David. Bueno, y el tema de la historia de Hernán Cortés, que es un rebelde, al final siempre sale. Hoy no sería el día de Hernán Cortés, pero bueno, para explicarlo un poco, porque es una especie de rebelde, como habéis dicho, ¿no? Y sale de Cuba sin permiso, se planta en lo que ahora se llama México y que no era México, pero bueno, de eso ya lo hablamos el otro día. Y así a las bravas se hace con un imperio y lo... Sí, pero a ver, como a mí me gusta decir mucho, la cadena de ilegalidades la cometía todo el mundo. Sí. Porque, por ejemplo, todos hemos escuchado que Hernán Cortés tenía una pugna con el gobernador Diego Velázquez, que estaba a partir un piñón con los poderes de la península, etcétera. Pues bueno, hasta 1524, Diego Velázquez de Cuéllar no es gobernador nombrado por el Consejo de Indias. Anda. Es un teniente de gobernador interino que ha nombrado Diego Colón, cuya autoridad se está discutiendo en ese momento en la península, y que está luchando porque le den varias cosas, entre ellas el adelantamiento, que suponía que él legalmente podía hacer expediciones como la que hizo Cortés y fundar asentamientos. Por eso él, cuando manda las expediciones estas, las primeras, las de Córdoba y las de Grijalba, les dice guiño guiño, entre comillas, que no pueden fundar asentamientos, pero espera que desobedezcan sus órdenes fundando asentamientos. Anda. Porque una expedición que él mandara no podía hacer asentamientos permanentes en zonas que no les hubiera concedido el consejo. Y por eso Hernán Cortés muy astutamente lo que hace es, pues eso, una huida hacia adelante
y echarse la manta a la cabeza. Pero vamos a ver, es que existían esos dos tipos de hacer las cosas y ya se habían hecho en otras ocasiones. Estaba, digamos, el método más legal, que era conseguir que te dieran una capitulación y tú llevar a cabo y acometer la conquista correspondiente. Y luego estaba el método número 2, que era desde una gobernación ya preexistente, mandaban una expedición para anexionarse un determinado territorio, que eso se dio muchísimas veces, y la forma número 3, que desde una de esas gobernaciones se hacía una expedición de particulares para ir hacia ese territorio. Y eso también se dio muchísimas veces. Y luego, David, que al final estamos en una sociedad desigual y que la palabra del rey está por encima de todo. Y si el rey al final, con virtud al derecho premial, te quiere premiar, pues no hay más que hablar, señoría. Como le pasó a Hernán Cortés, que tuvo suerte. No, en ese sentido. Orellana, ¿no? Orellana también tuvo suerte, a pesar de perder un ojo. Sí, también, porque se supone que bueno, la ruta que termina tomando no debía haberla pillado, en fin. Al final siempre dependías de que la expedición hubiese tenido fortuna y favoreciese al monarca, para que el monarca, por norma general, te dijera, aquí no ha pasado nada, todos amigos, llevas razón. A grosso modo, pero más o menos así. Bueno, pues ya llevamos 2 horas y bueno, yo encantado de tenernos aquí a todos. Pero bueno, imagino que querréis hacer alguna cosilla más. Yo, antes de seguir, claro, aquí en la web de Ruta Conquistadores hay una serie, la verdad, de personas que desconocía. Está Catalina de Bustamante, que me ha llamado la atención. No sé si, Manuel, nos puedes contar un poquito quién era esta señora. Creo que la ha mencionado antes Luisma, que era una maestra, la primera maestra de América. He entendido. Sí, pero quizás Luisma sepa más del tema y Pues nada, pues Luisma. No sé además si quiere contar algo más, pero bueno. Vale, os cuento un poquito brevemente también, porque como has dicho, tengo que subir a cortar el jamón, que me toca preparar la cena. Claro. Espectacular. O sea, Catalina de Bustamante, pues bueno, era relativamente una hidalga de Llerena, su marido también, y parten a América con sus hijas, ¿vale? A buscar un futuro mejor. Incluso creo que iba con alguna cuñada también o algo así, porque el marido, había alguien allí ya esperándole. Bueno, el caso que llegan a la Española y creo que allí es donde muere el marido. Y ella de la Española pasa a México. Y ahí conoce a uno de los 12 apóstoles, que lo que te digo, que al final aquí todo entre extremeños anda el juego, porque son los que estaban allí en ese momento, al Motolínea, y que ya habían empezado a evangelizar y dice, oye, pues tenemos que educar a las niñas indias, porque en aquella sociedad ser mujer y ser india, pues bueno, pues eran las clases más desfavorecidas, por así decirlo. Entonces ella, que se había dedicado en la Española a educar a las hijas de las hidalgas españolas que había allí en la isla, pues dice, bueno, pues es cuestión de hacer exactamente lo mismo con estas niñas y funda un colegio. Y en el colegio, pues, educa a 400 niñas. Allí hubo un problema con algún gobernador local o con alguna cosa que se había encaprichado con una niña y, bueno, y quería secuestrarla. De hecho, creo que la secuestró y ella le indignó muchísimo y acudió al mismísimo Carlos V, le escribió una misiva que la contestó Isabel de Portugal. El caso que ya, a partir de aquí ya empieza un proyecto y le pide a Isabel de Portugal, mándame más maestras. Y le manda más maestras y empieza a generar allí una red de colegios, 10 colegios para 4.000 niñas nativas, donde se dedica a protegerlas y a educarlas. La mala suerte es que la peste hizo estrago, acabó con la vida de Catalina de Bustamante, acabó con muchas niñas y algunas de estas maestras, pero el proyecto, o la semilla de la educación pública y universal para todos, lo sembró esta mujer en México y de México bueno, se extendió al resto. Estoy leyendo en tu web que hubo, o sea, que fueron muchas maestras, por ejemplo, Elena Medrano, Juana Agra, Elvira Díaz de Olmadilla, María Ramírez, Juana Rodríguez, Magdalena Durbina, Isabel Martínez, Jerónima Balmaceda, Juana Guerra, Elena de Loyola, Catalina de Muela, Isabel Pérez
y Francisca de Velasco. O sea, que sí que hizo una Un gran... cuerpo de maestras. Sí. Sí. Había que Pues- educar a las damas, había que educar a las damas. Sí. Estamos intentando levantar en Llerena un monumento a esta mujer. Estamos ahí viendo cómo lo hacemos. Combinando En Texcoco hay un monumento, también lo estoy viendo. Sí, en Texcoco ya hay uno, efectivamente hay uno, pero bueno, en su municipio natal yo creo que es obligatorio, es mandatorio que tenga uno. Y bueno, estamos trabajando, ¿eh? O sea, No fueron pocos años, 10 años en América en esta gente, vamos, 1535 a 1545, que fue cuando murió. Le dio tiempo a hacer. Pero es que fíjate, es que es importante también lo que está comentando, por eso decía yo que quizás quisiera contar algo más. Es que el proyecto de Ruta Conquistadores, a mí cuando, tal y como va avanzando y nos encontramos luego en Trujillo, una idea que tiene. Yo no sé si la quiere comentar él, pero va referido a esto del monumento. Es que el tío es muy ambicioso, yo creo que lo va a conseguir. No, mira, en otros proyectos que me he embarcado a lo largo de mi vida, ¿no? Y algunos tecnológicos, otros históricos, apunta a la luna y mira, con que te quedes a la mitad ya es bastante, ¿no? Entonces, obviamente Hernán Cortés, Pizarro, Orellana, pues todos tienen sus monumentos, como debe ser. Pero hay personajes como esta mujer, es que a mí que no tengan un monumento, o sea, no sé, me enerva. Entonces dice, bueno, también entiendo que fundir un bronce son entre 100 y 300.000 euros. Puede, bueno, dependiendo también del tamaño. Ahora hay resinas y tal, pero bueno, sigue siendo mucho dinero. Pero bueno, está aquí ya la tecnología. Obviamente no es lo mismo, pero tú puedes hacer una especie de siluetas en chapa de 2 centímetros, con las siluetas de esta señora y tal y cual, 3 metros de altura, y eso es súper económico y súper rápido. Y si tienes allí el QR que te lanza, pues mejor eso que nada. Y eso es económico, eso se lo puede permitir un ayuntamiento mediano y pequeño, eso se lo puede permitir una diputación, eso se lo puede permitir una Junta de Extremadura. Eso es rápido, también es rápido, con lo cual podemos poner 10, 15 monumentos de personajes de estos en cuestión de menos de un año. Entonces ahí estoy dando yo guerra para intentar conseguir esto, igual que estoy tratando de que el espectáculo La Malinche venga en Medellín, cuna de Cortés. Hay un teatro romano, ¿vale? Sí, hay un teatro romano espectacular. Y ese teatro romano, como el de Mérida, está vivo. Ahí en verano hay obras de teatros que dependen del Festival de Teatro Romano de Mérida y hay conciertos. Yo he tenido que llevar a mis hijos alguna vez a un concierto y meterme una pecha de kilómetros. Está claro que yo tengo que ir a Extremadura en breve. Sí. Qué cosa más bonita que convencer a Nacho Cano de que haga uno de La Malinche allí en el teatro. Oye, cógete una semana y que La Malinche se represente en el teatro romano de la villa que vio nacer a Medellín. Como dice, yo me voy a poner. Que lo conseguimos bien, que no, bueno, no nos quedamos a la casilla de salida, no hemos perdido nada. Vamos a ir terminando, que tienes que ir a cortar jamón y lo demás. Claro. Tenemos aquí... Así nos juntamos un día un ratito todos y que nos parta un plato de jamón a los demás, ¿vale? Venga. Hecho. Vale. Vamos a ver, que tenemos ahí unas solicitudes, Luz, ¿no? Hay gente que quiere preguntar. Sí, bueno, pues vamos ahora ya con los... Vamos con los oyentes. Voy a ir dando, tenemos aquí a Kaplan, le voy a ir dando el micrófono para ver que, bueno, vamos a ir de uno en uno, ¿vale? Vamos con Kaplan, buenas noches. Kaplan, ¿qué tal? Adelante. A ver si... Kaplan, tienes que abrir el micro para que podamos escucharte. A lo mejor tiene algún problema. Fernando ya está listo, por si quieres pasar a Fernando. Bueno, pues vamos con Fernando y luego damos paso a Kaplan. Adelante. Hola. Bueno, yo estaba leyendo bastante sobre las encomiendas gallegas, estas que se hicieron desde el Bierzo hasta el Lugo, más o menos. Y ahora que preguntaban esto de por qué había tantos extremeños, me pregunto yo, porque no lo sé, si había alguna diferencia importante en la distribución de la tierra cuando empezó la reconquista entre las diferentes partes de España, de aquí de la península, porque, por ejemplo, los gallegos, por lo menos en el caso del Uruguay, llegaron bastante más tarde que toda esta época que estábamos hablando antes. La pregunta era esa, o sea, si era más difícil encontrar tierras cultivables en Extremadura que no, por ejemplo, en Galicia. Y que esta podía ser una de las razones por las cuales había tantos extremeños al principio.
Pues a ver, Manuel o David, alguno de vosotros, No, ¿podéis es que contestarle? la Tierra estaba ya repartida. Para cuando todos salen ya para América es que la Tierra está repartida. El Eso es. Hidalgo sale de aquí pues, porque ya aquí no tiene ni labor militar ni puede prosperar en su solar de origen. Normalmente ya no tiene más opciones. La única opción que tiene de asentarse o poblar o tener sus tierras y vivir como él quizás soñase era marcharse a América, donde al servicio militar, sirviendo como soldado y arriesgando dinero y el pellejo, que no es poco, podía obtener como recompensa, he dicho podía, no todos tuvieron acceso a las encomiendas, podía obtener tierras y vasallos con la figura de la encomienda, que al final no es otra cosa que la extrapolación del sistema que ya existía en Castilla a América. Y claro, bueno, pues el tema del número de vasallos o indios que quedaran a tu cargo y las dimensiones de la Tierra, pues eso ya variaba mucho, pues en función del capricho de a quien le tocaba repartir, en función también de lo que tú habías arriesgado, en función de lo que habías aportado, etcétera. Muy bien. Pues teníamos más Muy bien, micrófonos. muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Fernando. Se nos han caído. Les he dado el micrófono, pero deben ser Sí, Kaplan tenía problemas, se ha vergonzosos. caído. Sí, vergonzosos. Bueno, pues vamos a terminar por hoy. La verdad es que ha sido magnífico el espacio. Bueno, yo tenía que hacer aquí una recomendación para los que estáis aquí en Madrid, o podéis estar en Madrid el próximo martes, que me la manda la Asociación Héroes de Cavite, que este martes está la jornada por el renacimiento de la hispanidad, en la que participan gente como Patricio Lons, Paloma Hernández, Rafael Aita, mi amiga Nicole Hotzelbad, que es alemana, muy difícil decir ese apellido, César Pérez de Gavara, que le he visto por aquí y ha desaparecido, imagino se ha ido, ha tenido cosas que hacer, Alberto Gil Ibáñez, que tiene grandes libros, Julio Enche, Mario Caruapoma y Patricio Fuensalida, quienes traen sobre los aspectos más destacados de la historia, el arte y la cultura, la filosofía y el pensamiento, la ciencia, tecnología y la economía y comercio de los extensos territorios de la monarquía hispánica entre los siglos XVI y XIX y el impacto duradero de su legado sobre nuestras sociedades del presente. Y luego también esta semana está en Cartagena, bueno, las actividades que hacen siempre sobre la hispanidad, que también os recomiendo ir si podéis y estáis cerca de Cartagena. Y nada más, pues Fenomenal. Pues muchísimas gracias a Luisma, que me imagino que será Luis Manuel, que llevo todo el día preguntando y no se lo he preguntado. Sí, Luis Manuel, pero vamos, me dice Luis María, Luis Miguel, o sea, todo el abanico, yo respondo a todo ya. Yo, vamos, como tenemos aquí a Manuel, a todos les pongo el Manuel, pero bueno, no, en este caso he acertado. Que lo bueno abunda. Yeah. Y tengo aquí también que saludar, como siempre, a nuestros fieles, al otro Hernán, que una pena no haber visto ayer, a Rory, por supuesto, a Rocío, de Granada, un beso tremendo, bueno, grande, no tremendo, grande, a la doctora Dolor, a Laureano, que también lo he visto en alguna ocasión, y bueno, a todos los que frecuentáis este espacio. Como siempre, pues sabéis que vamos al podcast y que allí también se puede escuchar Espacio Historia, que cada vez se escucha más en YouTube y en iVoox. Y bueno, pues nada, ya Luz, te dejo que despidas. Ahí despidamos. Pues muchas gracias, Darío. Ya nada, agradecer a los intervinientes todo lo que nos habéis contado. Amigos, ha sido maravilloso. Quiero cerrar el espacio con una cita que hizo Hernán Cortés, que viene al pelo. Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Así que mucha suerte, muchos éxitos a Ruta de Conquistadores, a todos los que lleváis a cabo algún tipo de iniciativa tan bonita como y tan necesaria como es la difusión, ¿no? y dar a conocer la historia de España, que tan importante es. Y nada, y mandarle también un saludo y un beso especial a Rory, que la tengo aquí abajo, a Egone, a Butra, que son amigos de otros espacios, y por supuesto a vosotros, a Manuel, a Luis Manuel, a David, etcétera, ¿vale? Recomendar recordad que el próximo...
Recomendar la ¿Perdón? página web de Manuel, de Libros y Danzas, que tienes ahí todos sus textos, que cada vez le veo más sitios por otra parte. Y bueno, y cómo no, el programa de YouTube de David Nievas, de Lumartis, donde habla espectacularmente de la conquista de América, así que también os lo recomiendo. Y nada, os dejo que os Pues despidáis. nada, todos los domingos recordaros que hay un nuevo espacio Historia, que además no sería posible sin todos vosotros. Muchas gracias por mi parte, Darío, y creo que terminamos. Pues nada. Manuel, David, ¿queréis despedir? Y ya. Que un abrazo Sí. muy grande, que Luisma tenga éxito, que su éxito es el mío, no hombre, porque de verdad se lo merece, pues, y la tierra, nuestra tierra también lo necesita, y que es el camino que tenemos, lo que siempre hablamos, ¿no? Este es el camino que tenemos, la divulgación, llegar al mayor número de personas posible, empleando nuestros conocimientos, pero todo canal de comunicación y difusión posible, como este, que además es algo material. Pues un abrazo como siempre para todos vosotros, un placer estar aquí. Y bueno, estas iniciativas, tanto la de Ruta como la de Espacio Historia, pues que sigan adelante y por muchos años. Muy bien. La semana que viene es el día 12 de diciembre, o sea que el 13 trataremos de hacer algo de América. También va a venir una persona que quiere presentar su libro, así que haremos un doble espacio, digamos. Primero hablaremos con él del libro y luego hablaremos por supuesto, de Colón. Que por cierto, creo que va a salir un documental que nos va a aclarar Sí. su ADN. O sea que tenemos ahí una oportunidad, aunque todos vosotros ya sabéis que es de Génova, así, pero bueno. Vamos a dejar. Darío, no corras tanto, que estamos en octubre, Darío, no en diciembre. Es genovés, seguro. Vamos, seguro. Me juego poco, pero me juego algo. Darío, que no corras tanto, que estamos en octubre, no en diciembre. El próximo perdón, 12 de octubre. 12 de octubre, he dicho 12 de diciembre. Perdón. 12 de octubre. He metido la pata. Bueno, no pasa nada. Bueno, Luisma, muchísimas gracias. Creo que voy a contar contigo para más espacios si te animas. Muchísimas gracias, a vuestra enterísima disposición, porque la divulgación histórica y lo que hacéis desde vuestro programa es sinceramente espectacular y necesario. Pues y gracias a todos los que colaboran. Un descubrimiento. La verdad es que me ha gustado mucho cómo está todo el tema. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues 1, 2, 3. Finalizamos Espacio Historia. Muchísimas gracias a todos por estar todos los domingos con nosotros.